He aquí que vengo en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras hablo contigo, y también para que te crean siempre. Y estén apercibidos para el día tercero, porque el tercer día Dios descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis a su término, ni toquéis a su término. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo, porque Dios había descendido sobre él en fuego. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y el pueblo tembló, y pusiéronse lejos. Y dijo Dios a Moisés: eso dirás al pueblo de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y entonces subió Moisés al monte, y la gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí, y al parecer la gloria de Dios era como un fuego abrasador. Moisés entonces sigue extrañado en ese momento ante el inexplicable objeto luminoso y solicita a Dios que se lo enseñe, que le muestre la gloria. Dios entonces le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y agregó además: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre el monte, y será que cuando pasare mi gloria, yo te pondré en la hendidura del monte, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás solamente mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¿Necesitaba Dios de tiempo para actuar entre los mortales? Era necesario que demostrara su poderío en esa forma para que los hebreos le creyeran. ¿Y por qué esa prohibición de que alguien se acercara al monte? ¿Acaso podría morir? Estos procedimientos son propios de seres muy inteligentes que aprovechan la suma ignorancia de estos pueblos primitivos. Lo cierto es que algo o alguien se manifestaba en la Biblia según lo que actualmente se puede discernir. Ese algo o alguien, al parecer, estaba tratando de comunicarse de manera divina, por decirlo menos. Lo que sí parece ser claro es que muchas de esas luces y extraños objetos se parecen a lo que hoy la ufología conoce como objetos voladores no identificados. A persignarse, señores, porque esta es una especie de continuación del especial que iniciamos el año pasado sobre ovnis en la Biblia y sobre la ufología moderna aplicada a la Biblia y extrañas y fascinantes a veces visiones y escritos que están escritas en la Biblia, valga la redundancia, y que hoy pueden ser retomadas por los ufólogos modernos. Es cosa de leer el libro, por ejemplo, Ezequiel vio una nave extraterrestre, de Joseph Blumrich, ingeniero que trabajó en NASA, y que al principio fue un poco escéptico, me da la impresión. Sí, exactamente. Y que después terminó convenciéndose de que aparentemente Ezequiel en la Biblia, les invito a que revisen, habría tenido un contacto extraterrestre. Nosotros, como advertencia les voy a decir que todo lo que hablemos hoy está discernido y pensado con mucho respeto. Son interpretaciones, no es una verdad. No pretendemos engrupir a nadie, así que no se asusten. Basándonos precisamente en autores que han estudiado más que nosotros este Exactamente. Tema. OVNIs Sagrados, especial en Planeta Fantástico, 320207, 312263. Tus comentarios y tus preguntas al aire, si quieres, y acuérdate, ya sabes, no tengo que repetirte lo que al final del programa hay una revista Revelación esperándote. Señores. Buenas noches, Juan Pablo, buenas noches, Fernando, y buenas noches principalmente hola. A nuestros auditores. Así es, un saludo grande para todos ellos. 12ª edición de nuestro programa, un número además cabalístico, el número 12. Para buen número, buen número en todo caso. Para este jueves, 12 miércoles. planetas, 12 apóstoles. Exacto, para este miércoles 7 también, otro número cabalístico. Sí. De orden. Que no sea domingo 7, ¿no? 7 de julio. 7. Hoy día era el fin del mundo, pero parece que ya no, ya. Bueno, fueron un rato más. Tranquilo, nos va quedando otra fecha, el 11, donde hay una conjunción planetaria. Sí, el 11 astronómicamente. O el terror bajará del cielo en agosto, ¿no? Haciendo una acotación, hoy en televisión pude ver a Juan Guillermo Prado,
hablando ya. precisamente de las profecías de Nostradamus, que también hacía alusión a un probable fenómeno que podría ocurrir en julio de este año. Y Ajá. también se habló de un fenómeno astronómico bien importante que ocurrió en Nueva Zelanda, Ajá. Sí, en el Océano bueno. Índico, precisamente, y que dejó una gran imagen, digamos, en el cielo, una gran nube, que no se pudo identificar bien si era algún fenómeno de tipo astronómico, ya sea meteorito, asteroide, o algo físico terrestre, digamos, como Ujú. algún misil o algún artefacto De manufactura. terrestre, digamos, como un satélite Ujú. artificial que haya. Se hablaba también a propósito del ingreso de la sonda, de este aparato, perdón, claro, del aparato soviético que está en órbita. Así es. ¿Cómo se llama? Esta es la plataforma espacial, la Mir, La Paz. que habría de caer próximamente. Bueno, muchos eventos están por producirse, quizás algunos de ellos no sean tomados en la forma del sensacionalismo, sean eventos que tengan una comprensión más lógica Ajá. a los ojos del siglo XX, sin pasarse tampoco rollo de que se va a acabar el mundo. Porque eso de hecho no va a ocurrir, ¿eh? Bueno, entramos de lleno a nuestros ovnis en la Biblia. Lo vamos a analizar tal como decía Juan Pablo, o tal como lo afirma Fernando y yo, en base de autores que han estudiado durante décadas, bastantes años se han entregado al estudio principalmente de este tema, de ahondar, digamos, en lo que es la unión del fenómeno ovni Ajá. con la Biblia. Hay autores chilenos, por ejemplo, como Juan Santander Batalla, Ya. de nuestro propio país, que estudió, indagó, tuvo también sus inquietudes, digamos, en un comienzo con respecto a este tema. Ujú. Digamos que él es actualmente, o fue hasta hace algún tiempo, en forma científica, digamos, un investigador chileno bastante importante, porque fue director de la Escuela de Arte de Viña del Mar, y fue ingresando en este tema poco a poco, leyendo libros, estudiando vida de otros autores como Alexander Kazantev en Rusia, y un día se decidió a ver en los pasajes bíblicos la relación que podía existir entre el fenómeno ovni y los autores bíblicos. Sacó dos trabajos importantes que yo creo que es conveniente que se los recordemos a nuestros amigos auditores, porque uno de ellos está relacionado con si fuimos alguna vez extraterrestres. Precisamente el título es ¿Fuimos extraterrestres? Y el otro título es ¿Fue llevado un cosmonauta? En ese Fue estilo, llevado. casi el mismo que Juan José Benítez también ha aplicado en sus trabajos informativos, en sus libros. También Juan José Benítez ahondó en este tema de los ovnis en la Biblia, Ya. el famoso libro titulado El ovni de Belén. También tiene otros relacionados con Jehová, un cosmonauta. Ujú. Son algunos trabajos bastante llamativos porque no solamente se globalizan los textos apócrifos que están sacados del canon bíblico. Exacto, son considerados no A sagrados. propósito de eso, ya como nos queda poco tiempo para terminar el bloque, antes de meternos de cabeza en la Biblia, ¿qué otros textos sagrados Sí, sí. antiguos de otras civilizaciones podrían dar atisbos de vida extraterrestre? Buena consulta, Juan Pablo. Para nuestros amigos que están ahí dubitando quizás acerca de estos aspectos, efectivamente, no solamente el texto de la tradición judeocristiana, la Biblia, Ujú. contiene estas menciones a dioses, astronautas o carros de fuego. Tenemos, por ejemplo, otros textos del hinduismo, están los Vedas, el Ramayana, el Mahabharata, también hay textos del Kanchur tibetano. Ujú. Bueno, muchos de estos textos a veces no pueden, digamos, ser estudiados porque no estamos al alcance. Pero hay grandes bibliotecas que sí mantienen estos textos en sus bibliotecas Ujú. y podrían quizás conseguirse y ubicarse y consultarse. ¿Hay algunos escritos en específico que se te vengan a la mente? ¿Algunos párrafos en específico? ¿Algunas visiones? Hay varias, pero luego lo vamos a ahondar, Juan Pablo. Ujú. También les quiero hacer mención del Popol Vuh de los mayas. También se habla de esta relación que existiría entre civilizaciones superiores, dioses o mensajeros o enviados también, que tuvieron una unión bastante intrínseca con los pueblos antiguos. Es decir, en todas las razas y etnias, en sus textos sagrados vamos a encontrar la alusión a estos dioses o mensajeros. Exacto. Por ejemplo, Fernando, en los Vedas, que tú lo nombraste, y en los libros más antiguos que poseemos o que posee nuestra cultura del mundo, ¿Sí? constituye prácticamente la génesis de todo lo que estamos hablando.
Por ejemplo, los hindúes enseñan que el alma, después de estar encarnada sobre la tierra, se va a los astros. Los indios, los chinos y los árabes también están convencidos de que el resto del universo juega un papel importantísimo, eso queremos recalcarlo, un papel absolutamente esencial en las creencias de concebir otros mundos parecidos al nuestro y la visita de otros seres estelares. Ahora, por lo tanto, ¿sí? Déjame terminar la idea, que es importante lo que tú decías también, que este hecho nos viene a confirmar de que en algún momento todas las religiones del mundo, del planeta Tierra especialmente, han estado ligadas a seres superiores, a seres asociados netamente a divinidades. Los que le han traído un mensaje, digamos. Obviamente, y un mensaje de tipo netamente espiritual. Aparte de que en algunos textos sagrados se menciona también que nos han ayudado en un sinfín de obras esenciales para que la humanidad progrese, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el plano físico. Yo creo, Alfredo, que podríamos considerarlos quizás como los primeros tratados científicos de intervenciones superiores hacia el hombre de la Tierra, las que por esta forma, por este medio, le habrían dotado al ser humano con capacidades o pautas de evolución para una evolución mejor. Justamente, por ejemplo, para una mejor ascensión evolutiva. Exacto, y si vamos recordando la filosofía griega que nos heredó todo lo que tenemos actualmente, el poeta latino Lucrecio ya afirmaba también la existencia de mundos habitados. Tengo una cita textual aquí que dice: todo este universo visible, estamos hablando de antes de Cristo, imagínense, por lo menos 1000 años antes de Cristo, dice, todo este universo visible no es único en la naturaleza, y debemos creer que hay en otras regiones del espacio otras tierras, otros seres y otros hombres. Qué concepto más rico en filosofía, que quizás el hombre de hoy ha perdido. El hombre todavía se cuestiona la existencia de otros mundos, la pluralidad de mundos habitados. Y sin embargo, filósofos antiguos, de tiempos inmemoriales incluso, ya estaban pensando en trascender. Y esto fue lo que plasmaron ellos y dejaron en los textos sagrados. La tradición judeocristiana nos legó los textos bíblicos. Y nosotros hoy queremos precisamente indagar en estos, ver la opinión de los autores, exponerla ante ustedes para despertar quizás esa inquietud, porque usted mismo revise los textos y vea si realmente existe la relación que nosotros les estamos planteando en este programa. Oye, te recuerdo que el primer tema que escuchamos musical es del grupo argentino Vox Day, de un mítico disco de los años 70 que se llama La Biblia, que es escasísimo, yo lo encontré por casualidad, y que es una reliquia del rock argentino, y que después hizo un Génesis, se llama el tema, y lo hizo Soda Stereo después en el concierto Unplugged, te lo aclaro, y que también lo ocupamos el año pasado en este mismo especial. Atención, Jiménez. Supongo que quedaron de más informados con el envío de información de Señorita de Otro Mundo. Me llamó la atención, Juan Pablo. Sí. Res inexplicata volans. Volans. Es el término que le han dado a los ovnis en astrónomos del Vaticano. Claro. Bueno, efectivamente ellos estudian este tema, que hace ya bastante años, por lo menos 10 años, tienen una cátedra de investigación sobre el tema ufológico. Oficialmente, me imagino que lo estudian hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, sí. Y en conjunto además con algunos investigadores de los Estados Unidos. No olvidemos que el Observatorio del Vaticano ha tenido bastantes avances, tiene en cuenta con los más modernos radiotelescopios para el análisis del universo, el estudio también. Y evidentemente yo creo que estos contactos, estas comunicaciones y lo que estamos conversando hoy a través de este programa representa también algo que ellos ya conocen, solamente que por temor a veces no se atreven a difundirlo en forma oficial o a nivel mundial. Y ese temor, Fernando, disculpa, nos lleva a una consulta que nos hacía recientemente, o hace pocos minutos, una auditora. Dice que ella estuvo en la Universidad de Talca hace algunos días, no sé, no me especificó bien el día, a una charla, fue el viernes precisamente, de Juan Guillermo Prado, autor de varios textos, lo estuvimos comentando en un programa pasado, Sectas Juveniles en Chile, lo escribió el año 1985, recientemente escribió otro libro, que usted también lo puede encontrar ahí en la librería Matequito, donde habla de ovnis. La verdad está allá arriba. Exacto, La verdad está allá arriba se titula, y habla de bastantes cosas importantes. Hace más bien de hecho un compendio. Un recorrido básico. Exacto, un resumen, un análisis y síntesis bien
no vamos a decir prolija, pero sí superficial del fenómeno ovni. Introductoria, diría yo. Exactamente. Y esta señora nos comentaba que no le gustó mucho lo que expuso Juan Guillermo Prado porque no quería comprometerse mucho. Nosotros lo sabemos, le conocemos personalmente, y cambian mucho las cosas. Nos duele criticarlo en ese sentido, pero estamos seguros de que el hecho de no comprometerse con una verdad, no asumirla completamente por no tener la certeza de si va a ocurrir en el asunto de las predicciones, van a ocurrir o no, está bien que no se comprometa ahí, pero cuando uno estudia, cuando uno analiza el fenómeno ovni, vamos a decir que sí hay certitud para aseverar algo. Por ejemplo, si yo voy a aseverar en el contacto, por ejemplo, discúlpenme que me arranque un poquito, del granjero suizo Ettore Pillimayer, voy a decir que sí, el contacto es cierto porque yo estudié ese caso. Y hay muchos investigadores que han estudiado casos específicos. Por ejemplo, Sixto Paz es un contactado peruano que tuvo también unos contactos, ha hablado mucho de esto, de los ovnis en la Biblia, porque ha analizado los ángeles, los personajes como extraterrestres, y decía que este señor Juan Guillermo Prado desestimaba en cierta medida el contacto de Sixto Paz. Personalmente yo estoy seguro que él no ha estudiado a este contactado peruano, no ha estudiado a fondo estas realidades de otros contactados del mundo. Más aún, el fenómeno ovni en estos momentos es un tema de tipo científico, porque tiene las bases sólidas como para afirmar con solidez las pruebas. Nosotros tenemos el valor de decir las pruebas porque las conocemos, llevamos por lo menos más de 25 años estudiando esto, hemos tenido nuestros tropiezos obviamente, hemos tenido nuestras dudas, pero es el paso de los años quien da realmente la certeza de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que podemos informar. Yo creo que este programa, que sale también a través del medio periodístico dirigido por Juan Pablo Jiménez, obviamente pretende eso, entregar una información puntual, una información que realmente a nuestros auditores, a quienes nos escuchan, les vaya entregando esa información fiable, confiable, no de esos programas ufológicos baratos que se hacen en otras emisoras de otros puntos de Chile, sino que también valorar aquellos programas realmente importantes como Mundo Espacial de Patricio Varela, que sigue con la misma línea importante que llevamos, ojalá nosotros, copiando en ese sentido. Bueno, nosotros me da la impresión que somos únicos en la estructura que tenemos de programa de ufología en Chile, me atrevería a decirlo. Bueno, el tema todos sabemos que es muy amplio y por eso lo vamos enfocando generalmente en diversas temáticas y tratando de aclarar algunos aspectos que para muchos pueden resultar confusos a veces con programas de televisión que observan, porque generalmente un programa de televisión siempre te deja en la duda de que sí, de que no, de que a lo mejor, como lamentablemente Pedro Carcuro, no quiere comprometerse con la verdad. Lo veíamos cuando la semana pasada colocamos una grabación en la entrevista que hicimos a Jaime Rodríguez, al ufólogo ecuatoriano. Es más que un ufólogo, él es un investigador, conoce mucho de diversos temas, de predicciones, de profecías, de lo mismo que estamos hablando hoy, al cual nos estamos introduciendo, de los ovnis en la Biblia. Pero fíjate bien, él no puede hablar públicamente de esos temas de pe a pa, por ejemplo, porque no le dan cabida, o sea, no hay apertura para esos temas. Y el tiempo a veces no es mucho como para profundizar en esta temática. Justamente. Necesita más una explicación más racional para que la gente lo comprenda en forma más acabada. Y hay que explicarlo bien. Este tema nosotros hoy lo vamos a tocar superficialmente, o sea, daría para 3, 4, 5 programas, obviamente, cada autor. También en introductorio. Antes de seguir, quiero recordar los teléfonos del 320207, 320207 y el 312263, que son los canales de comunicación directa con Planeta Fantástico y estos ovnis sagrados. Ezequiel es un autor sagrado también, por supuesto, que escribió referente a sus visiones, entre comillas le vamos a poner. Esto fue una vivencia que él tuvo cuando se acercó en una oportunidad a un río, el río Chobar o Kibar, como se llama, en Mesopotamia, mientras estaba dentro de los deportados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Ezequiel Ben Buzi, que era un sacerdote muy importante, vivía en Tel Aviv. Exacto. Profeta que vivió hace más de 2500 años. Exacto. Y que escribió alrededor del 593 antes de Jesucristo, lo que hoy día conocemos. Exacto.
Es un texto bien completo, muy prolijo, en el sentido de que era una persona educada, con bastante educación. Era hijo de una familia muy acaudalada, podemos decir, muy docta. Por lo tanto, toda la descripción que hace Ezequiel es una rica, vamos a decir en ese sentido, una rica descripción de algo que le ocurre a él, de un fenómeno físico, que lo expone en ese texto y que lamentablemente por muchos autores ha sido desvirtuado, ha sido maltratado, ha sido visto como, discúlpenme, como un imbécil. Han tratado como a un imbécil a Ezequiel Ben-Buzi. Sin embargo, se olvidan estos señores que Ezequiel era una persona que tenía un estudio bastante especial en el sentido de la espiritualidad y en el sentido de poder explicar con buenas palabras lo que estaba viendo. Y lo relata ahí, pues, en el libro de Ezequiel. Vamos a leerles también parte de este texto, pero lo que Alfredo decía también, que ha sido tratado a veces por imbécil, o como un imbécil poco deductivo por lo que estaba observando, por algunos teólogos y también lamentablemente por algunos exégetas católicos, y también durante las traducciones que se hicieron de estos textos. Esto fue por el año 593, como decías tú, Juan Pablo, antes de Jesucristo, sí, a los 5 años de cautiverio. Entonces Ezequiel lo que observó fue lo siguiente, y lo describe así, lo vamos a leer en forma un poco sintético. Miré, dice, y vi venir del septentrión un viento huracanado, una nube densa, en torno a la cual resplandecía un remolino de fuego, que en medio brillaba como bronce en ignición. En el centro de ella había semejanza de 4 seres vivientes, cuyo aspecto era este. Tenían semblante de hombre, pero cada uno tenía 4 aspectos, y cada uno 4 alas. Sus pies eran derechos, y la planta de sus pies eran como la planta del toro, brillaban como bronce en ignición. Por debajo de las alas, a los 4 lados, salían brazos de hombre. Todos 4 tenían el mismo semblante y las mismas alas, que no tocaban las de uno con las de otro. Al moverse, no se volvían para atrás, sino que cada uno iba cara adelante. Su semblante era este. Y luego hay una descripción también de los personajes que le tocó presenciar a Ezequiel Ben-Buzi. Lo importante de esto es que luego él enfoca más su visión respecto al objeto que estaba viendo. Sobre las cabezas, dice, de los vivientes había una semejanza de firmamento como de portentoso cristal, tendido por encima de sus cabezas. No sé si usted, perdón, una acotación, no sé si ustedes se fijan, la descripción que hace es bastante clara en el sentido de que él utiliza todos los elementos conocidos hasta ese tiempo por su concepto cultural y lo asemeja, por ejemplo, la brillantez del traje de estos seres, los asemeja al bronce refulgente. Por ejemplo, los fenómenos luminosos que aparecen descritos en este pasaje, él lo asocia a todos aquellos conceptos de minerales que producen brillo y que generalmente dañan la vista o enceguecen. Ahora, disculpen, él poniéndole un poco de escéptico, él no podría estar explicando otra clase de fenómenos o hablando de un punto de vista metafórico, inspirado, alguna visión. Claro. No, sí, desde el momento que él, si nos fijamos en el comienzo de este relato, que dice que y miré, dice absolutamente miré, no está diciendo visioné, y miré, y he aquí que venía del norte un torbellino de viento. De hecho ya está asociando desde un punto cardinal, desde el norte, un fuerte torbellino y una gran nube y una masa de fuego y un resplandor alrededor de ella. Estamos obviamente hablando de un fenómeno físico. Ezequiel claramente puede decir sentí o visioné, tenía las dotes para explicar claramente eso, o sea, era una persona, lo vuelvo a reiterar, con bastante educación. Obviamente muchos autores han tratado de desprestigiar a Ezequiel, afirmando que él realmente no vio una nave extraterrestre, pero yo creo que la antítesis de esto, o lo contrario de esto, lo vemos con un ingeniero de NASA que dijo, yo estoy seguro, me refiero a Joseph J. Blumrich, sí, que dijo, yo estoy seguro de que Ezequiel no vio una nave extraterrestre. Y ya que Erich von Däniken lo ha planteado así en uno de sus libros,
Yo le rebato en estos momentos a Erich von Däniken y le afirmo públicamente que voy a desprestigiar su libro, afirmando que Ezequiel no vio una nave extraterrestre. Fue una confrontación que se hizo pública en Estados Unidos contra este autor, contra Erich von Däniken, y sin embargo Joseph Blumrich, después de un largo estudio, logró, lamentablemente, o sea, afortunadamente para nosotros y para quienes estudian estos textos bíblicos con ahínco, logró reafirmar la posición de Erich von Däniken, diciendo que Ezequiel realmente vio una nave extraterrestre, y todo ese documento, ese tratado de estudio que hizo, lo llevó a este libro que está aquí en nuestra mesa, y dice: Ezequiel vio una nave extraterrestre, Joseph Blumrich. La moderna tecnología confirma lo visto, escuche bien, la moderna tecnología confirma lo visto por el profeta Ezequiel hace 2500 años atrás. Es un ingeniero de NASA. Exacto, un ingeniero en aeronáutica, y efectivamente se basó en todos los pequeños detalles que Ezequiel Ben-Buzi entregó en su documento, y de ahí fue que sacó incluso una detallada nave con hay todo diseños, lujo de detalle, dibujos respecto a la forma que habría tenido. Incluso abocándonos más un poco al texto, dice Ezequiel que del aparato de la gloria de Yahvé, como dice también, a tal vista dice: caí rostro a tierra y oí la voz de uno que me hablaba. O sea que está haciendo alusión también de que determinados personajes que venían al interior de aquel aparato habían conversado con él. Vamos a hacer un paréntesis, como siempre, al medio de nuestros... Se dan cuenta que estamos sagrados hoy porque es especial de ovnis en la Biblia, en Planeta Fantástico. OVNIs sagrados. 320207 312263. Alfredo está hablando con alguien que se está comunicando por teléfono justamente ahora, porque te puedes llevar una revista Revelación al final del programa y puedes hablar con nosotros también directamente. Estamos hablando de Ezequiel, pero yo quería hacerles una consulta entre paréntesis. Se cree, o se menciona, se dice en la Biblia que hubo una tierra de gigantes. Exacto. Sigue llamando al teléfono, está sonando. Recién respondíamos a otro auditor y le respondemos inmediatamente la pregunta, y no, de hecho no nos la Biblia habla de que hubo gigantes antiguamente en la tierra. En el Génesis, él es estudioso de estos textos, de textos sagrados de la Biblia precisamente, y le interesa mucho el tema, como a muchas personas. Yo creo que ¿cómo se llama? Auditores. Alex Reyes, un saludo para él. Nos pregunta acerca del Génesis, y que aparece también muchas veces en los textos, de que se afirma de que en el comienzo de todo esto, de la vida sobre el planeta, Lucifer fue destinado a otros mundos, fue echado, digamos, a otros mundos, y de hecho al afirmar otros mundos ya se está... Y ahí podría haber la interpretación de muchos evangélicos que creen que vienen seres, o que afirman que vienen seres malignos. Claro, malignos. Bueno, en el sentido, si estamos hablando de la parte espiritual, el hombre del planeta Tierra, en 2000 años de evolución filosófica, espiritual, podemos decir, con la venida de Jesús a la Tierra, no ha aprendido mucho. Si vemos las noticias todos los días, vamos a ver que el ser humano en la parte espiritual, más que ir para arriba, va para abajo. Va descendiendo su evolución. ¿Tendrá que venir nuevamente otro Jesús el Cristo a enseñarnos o a recordarnos las enseñanzas perdidas durante estos 2000 años? Yo creo que no va a venir pacientemente en esta oportunidad. Los mismos textos sagrados lo dicen. Han transcurrido ya, dentro de pocos meses, 2000 años desde la venida de Jesús, y esperamos que algo simbólico cambie la faz de esta humanidad, en el sentido, no digamos que el planeta se va a acabar, pero sí que algo ocurra que haga que el ser humano, de una vez por todas, cambie sus pasos, precisamente en el sentido espiritual, en el sentido positivo, y que haga algo por la propia humanidad. Cuidar el medio ambiente, la protección de la naturaleza es esencial para vivir en un mundo digno, y que nuestros hijos, las futuras generaciones, puedan también tener acceso al plano físico y al plano espiritual. El Génesis también nos afirmaba hace mucho tiempo, en una de sus partes, de que hubo en el pasado grandes gigantes que poblaron la tierra. Hubo también una mezcla entre razas venidas del cielo mezcladas con los terrestres. Y en ese sentido nosotros debemos comprender
de que muchas uniones que se han hecho, no solamente en el sentido simbólico, sino también en el plano real, en lo que es el fenómeno ufológico, con el proceso de hibridación o abducciones, se ha estado planteando de que habría civilizaciones superiores que están mezclando una genética, la nuestra con la de ellos, para mejorar el código genético evolutivo de nuestro planeta, y no solamente esto en el plano físico, sino también lograr una mejor comprensión del ser humano, tanto en sentimientos, tanto como en el plano filosófico o espiritual, de nuevos conceptos, de una nueva visión del mundo, una visión más humana, menos dogmática, más espiritual y más abierta a aceptar la existencia de vida extraterrestre en cualquiera de sus manifestaciones. Y si estamos afirmando que todo lo que viene del cielo, nosotros, vemos esto como sentido positivo, estas civilizaciones que han estado presentes también en textos sagrados de numerosas culturas del planeta, han entregado siempre un mensaje de tipo humanista, un sentido filosófico o espiritual. Y lo vemos también absolutamente recargado esto o reafirmado en el plano bíblico. Abraham se sabe que mantuvo contacto con ángeles y otros personajes de la Biblia también. Jacob, por ejemplo, dice que en sueños subió en una escalera y se llevaron. Pero obvio, imagínate, Juan Pablo, se nos escapaba un detalle importante, ya que este auditor nos hizo ese alcance, a Lot, que conversa con dos misteriosos personajes, dos ángeles del Señor, enviados desde el cielo, que vienen a destruir a dos ciudades pecaminosas, como eran en su tiempo Sodoma y Gomorra, que estaban ubicadas ahí en pleno Asia Menor, aproximadamente muy cerca de lo que es el actual Israel, a orillas del Mar Muerto, en este extremo norte, y que por mandato divino, es decir, un mandato superior, un mandato venido desde lo alto, destruyen estas dos ciudades, ¿verdad? Previamente avisando a Lot que salga con su familia de esa ciudad. Y efectivamente, como todos sabemos, Lot era sobrino de Abraham. Abraham también tuvo la visita de estos dos personajes, incluso tres personajes que están claramente escritos en el texto bíblico, donde estos personajes son invitados a comer, incluso con Abraham. Y aparte de recordarte que el 320207 y el 312263 son los canales directos de comunicación con Planeta Fantástico, debo recordarte también que debo informarte que el próximo miércoles vamos a hacer un especial sobre el experimento Filadelfia, justamente que hablamos de él en el archivo OVNI, que es un asunto muy, muy enigmático, que ha mantenido de cabeza a cientos de estudiosos sobre el tema de los campos unificados y de las posibles desapariciones moleculares de los objetos y de las personas. Podemos hablar ahí también, y de hecho lo vamos a hacer, de la compactación del tiempo, es decir, de aquellas personas que en algún momento, si viajan fuera del espacio, podrían volver jóvenes. Exactamente. Y nosotros estar aquí con muchos más años ya de vejez, ¿no? Es un tema bastante un poco complicado, pero a la vez muy, muy fascinante, muy interesante. Así esta materia se pasa en octavo año, precisamente los profesores de ciencias naturales le decimos, por favor, deténganse un poquito ahí en ese capítulo de la materia de física que hay para octavo año, según los planes de la reforma, y ahonden, especifiquen un poquito más al alumno esto, porque es sumamente importante, va de lleno con el plano ufológico. Recuerde usted que hay muchas personas que han sido abducidas en algún momento, permanecen muchos años fuera, o pocos años fuera, perdón, pero acá abajo transcurren muchos más años. Eso lo vamos a ahondar el próximo programa. Experimento, quiero hacerlo, muchachos, antes que se me vayan. Antes que nos arranquemos con el tema. ¿Jonás podría haber sido abducido? ¿Y la ballena? Se habla mucho de ese aspecto, Jonás y la ballena, que lo tragó. Lo tuvo 3 días, me parece, en su interior. Es posible que... Y luego fue arrojado a la playa de Nínive, con un mensaje. En excelentes condiciones. A ver ese mensaje. Es posible que los jugos gástricos de una ballena no hayan disuelto. Obviamente, si lo pensamos en ese sentido metafórico, si es tragado por un pez, a cualquier persona, una ballena, lógicamente va a fallecer, va a morir. Pero esto está en el sentido simbólico,
algo tragó a Jonás o algo abdujo a su interior. Este es un típico caso de abducción. Disculpen, no salten de sus sillas ustedes si no, Sí, no creen en este tema. Pero es una interpretación. Es una interpretación de muchos autores además, que lo estamos exponiendo con palabras simples. Fue llevado al interior de algo y lo dejó posteriormente, al cabo de algún tiempo, de 3 días, en las orillas de las costas cercanas a Nínive, en la orilla del Mediterráneo, cerca de Mesopotamia, precisamente. Y obviamente este mensaje era un mensaje para estas ciudades, para que cambiaran su posición que hasta ese momento tenían en torno a la parte espiritual. Y esto lo podemos ver nosotros también haciendo un paralelismo con la vida actual. El fenómeno ufológico es muy similar a esto, ya lo plantea ahí mismo Juan José Benítez en el libro El OVNI de Belén, de la editorial Planeta, que por suerte no fue censurado. Place James, perdón. Y que pero está Planeta también trabajando con los libros de Benítez. Me alcanza el libro para leer el texto de atrás. Dice, para cualquier mente racional y medianamente informada, bueno, aquí habla en el caso de la estrella de Belén, que no lo vamos a alcanzar a tocar hoy, una estrella como aquella capaz de guiar una caravana durante meses, de desaparecer a la vista de magos a su llegada a Jerusalén, de volver a mostrarse incluso cuando estos abandonan la ciudad y de pararse nada menos en el portal en el cual estaba el niño Jesús, no puede ser identificada o asociada con la explosión de una estrella supernova o con un cometa de larga cabellera que hubiera sido desintegrado nada más con tocar las altas capas de la atmósfera. Además, esto habría quedado registrado en los textos chinos y otros textos acadios o sumerios. Y Kepler defienden, bla, bla. Sigue el autor, nos arrancamos del tema, pero en síntesis, dentro de lo que habla aquí Juan José Benítez, que este es un libro muy bien documentado, nos habla también de varios textos como este, de lo que tú mencionas, de Job, y le da una interpretación bastante importante en el sentido de la ufología moderna. Que dicho también, haciendo un alcance, Alfredo, lo que tú comentas de Juan José Benítez, conversábamos la semana anterior con un amigo que está en España y nos decía que ya salió a la venta casi el 6º libro de Caballo de Troya. Ah, ya. Viene un ejemplar pequeñito en una revista que se llama Más allá de la ciencia, donde... ¿Es como un adelanto? Exacto, una especie de adelanto del 6º Caballo de Troya. Es muy bueno. Una auditora también nos comentaba hace poco de dónde había sacado Benítez todo este material. Él lo dice en la primera parte de su libro, lo afirmó también en un especial público para televisión, de que estos documentos le habían sido otorgados por un general de alto grado científico y pertenecerían a los documentos Urantia. Claro. Habían sido documentos acuñados probablemente por órdenes esenias, órdenes secretas. Pero JJ Benítez reconoce que hay una parte de literatura y de novela. Bueno, eso sí, para adornar, matizar, claro, en forma quizá didáctica el complejo material que plantea, porque imagínate tú entregar una visión bastante más abierta de lo que es el concepto de Jesús de Nazaret en todo sentido, en lo que entregó, en las cosas que hizo y en lo que aparece en el libro. Es un concepto que a muchos les haría cambiar, obviamente, todo lo que han aprendido hasta ahora en la parte de tipo espiritual o religioso. Es un libro interesantísimo, al igual que la serie de los Caballos de Troya, que bueno, nosotros no lo hemos podido leer todos, pero eso sí, nos entrega una visión bastante importante, bastante más abierta de los conceptos antiguos, ortodoxos, que hemos tenido todos en alguna oportunidad. Recuerda, ya es 320207 312263 y te comunicas con Planeta Fantástico. Recuerda que hay una revista Revelación esperando por ti. Había una idea que no habíamos terminado, Fernando, sobre los ángeles que se contactaron con Abraham. Estaba a punto de cerrarla, sí, en el bloque anterior, ante comerciales. Sí, bueno, hacíamos una relación de que hay personajes, estos ángeles son, por supuesto, mensajeros. Deriva de una palabra griega que significa ángel, deriva de una palabra griega que significa mensajero. Estos seres superiores, estos ángeles enviados de Dios, son de diferentes categorías. Están seres espirituales, como los que se le aparecen a María anunciándole el nacimiento de Jesús, y los ángeles físicos, aquellos que se presentan ante los comunes mortales en épocas antiguas y ante los profetas, ante los antiguos patriarcas, y les dan a conocer eventos de naturaleza prodigiosa y también, por supuesto, algunos eventos a futuro.
Y estos personajes constantemente los vemos citados en los textos, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento por lo menos unas 107 veces. Ya. Hay cuestión, amigos, de que ustedes vayan leyendo tranquilamente los párrafos, alejándose un poco de las reservas mentales que tengamos hacia estos textos y viéndolos quizás con los ojos del siglo XX, como un estudio científico. No queremos, eso sí, desmerecer la importancia que tienen todos los textos sagrados en cuanto a la enseñanza superior, divina, que se nos traduce para los mortales. Pero evidentemente que hay hechos que serían de común entendimiento, serían más clarificativos si los viéramos con ojos científicos, y descubriríamos, o vamos a descubrir, yo creo, eventos totalmente relacionados o conectados con el desconocido fenómeno ovni para muchos. Existen textos, mucha gente afirma que existen textos apócrifos alternativos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Hay muchos. Y que supuestamente muchos la Iglesia Católica hace siglos habría sacado, desechado, habría mutilado los escritos sagrados originales. ¿Se cree que ahí existiría algo relacionado directamente con la vida extraterrestre? Mira, hay datos, yo te puedo mencionar el famoso libro de Baruch, el libro de Enoch también, donde Enoch precisamente da a conocer muchos hechos importantes sobre su contacto con otras entidades, o con estos, entre comillas, ángeles le vamos a denominar, y las antiguas civilizaciones también que habrían descendido al planeta Tierra y se habrían mezclado con los seres humanos. Hay una descripción detalladísima que yo creo que tendríamos un programa incluso para hablar del famoso libro de Enoch, Famoso libro. que ha sido mencionado también en algunos trabajos de Benítez. Ajá. El libro de la Natividad de María también es un libro apócrifo, que son de autores sagrados pero no han sido incluidos dentro del canon bíblico. Yo creo que sería bastante voluminoso, más voluminosa la Biblia si se hubieran incluido estos textos. Pero lo bueno es que estén abiertos, o sea que las autoridades eclesiásticas mostraran estos libros. Quizá a lo mejor si lo mostraran cambiaría muchísimo las interpretaciones que siempre se han tenido sobre el cristianismo, la existencia de Cristo, bueno, y de Dios mismo, ¿no? Que no estarían preparados, yo creo. Porque bueno, yo he escuchado a estudiosos modernos que dicen que estos seres habrían intervenido directamente en la evolución del hombre, podría ser el eslabón perdido, y muchos dirían que justamente ellos o esa fuerza es Dios. Estoy hablando de un punto de vista bien profundo y filosófico y bien alternativo. Claro, es que si estamos hablando de recién interno, digamos, a la conversación de usted, estaba respondiendo al teléfono, muy buenas las preguntas de nuestros auditores, que sigan llamando. Obviamente el ser humano antiguo, recordemos, si estamos hablando antes de Cristo, no todos tenían una concepción bastante definida del universo. Los filósofos y quienes estaban cercanos a ellos, los grandes sacerdotes de diversos lugares de Egipto, ya sea de Mesopotamia, tenían un conocimiento bastante pleno como para identificar adecuadamente un fenómeno. Por lo tanto, ellos eran generalmente los contactados, podemos decir, o los profetas. Y el pueblo, digamos, vulgarmente, el vulgo, no conocía, obviamente, las respuestas. Y todo quedaba en un misterio, en un milagro. Hoy en día, nosotros no queremos hacerla de profetas, pero sí queremos de ser informadores, hacer una especie de periodismo cósmico, e informar al auditor que, si bien en el pasado la gente desconocía el tema ovni, lo asociaba a milagros, a hechos anecdóticos o fábulas. Incluso, perdón Alfredo, cuando estuvo Jesús en la tierra hace 2000 años, él también hizo alusión a la gente respecto a estas verdades. Hay parábolas muy hermosas. Claro, por ejemplo, que no había secreto que no viniera a conocerse, ni misterio que no llegara a desvelarse. O mi reino no es de este mundo. También, palabras claves como esa que si les damos un claro entendimiento y las enfocamos hacia el punto de vista de esta naturaleza, le vamos a encontrar una detalladísima puntualización. Y mientras escuchamos al... Oye, la Francisca y su pololo, mientras nos escuchaban, bueno, nos llamaron y se comunicaron con nosotros. Así que tú también puedes hacerlo, recuérdalo al 320207 312263. Una revista Revelación puede ser tuya, recuérdalo siempre. Y están abiertas las puertas para tus consultas y tus comentarios. Era el coro de monjes del monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos. Fernando.
Mira, hay un punto interesante también que si nuestros amigos leen bien el texto de Ezequiel, lo pueden encontrar ahí estas alusiones, si es que aparece en su Biblia. Dice Ezequiel en un párrafo: la mano de Yahvé pesaba fuertemente sobre mí. Esto es cuando los ángeles lo suben al interior del Sí, carro de fuego sí. y lo trasladan a otros lugares. Y de acuerdo a los investigadores que han estudiado este punto, este párrafo, según ellos, Ezequiel habría estado en esos momentos siendo sometido a una fuerza de aceleración de gravedad positiva, aproximadamente, según los cálculos de ellos, unos 3 o 4 G, ya que es más o menos la apreciación o lo que se siente cuando uno alcanza esa fuerza de aceleración. Fernando, discúlpame que te interrumpa. Bueno, tú sabes que a algunos evangélicos les da el aleluya, que es un estado de alegría, de júbilo casi incontrolable. O posesión. Podría, para ponerme pesado, ¿podría Ezequiel haber tenido una suerte de éxtasis divino en un contacto íntimo religioso? Podría imaginar sí, inconscientemente todo esto. Podría darse el caso, pero es que son muy acertadas las descripciones que entrega Ezequiel, incluso la visión misma del carro, que ya Blumrich, el ingeniero aeronáutico de la NASA, la realizó con lujo de detalles, basado en las descripciones de Ezequiel. Y hay otros puntos también más que Ezequiel menciona, como son puntos que tienen que ver con la aeronáutica, como siente una persona al viajar en un aparato, que es, imagínate, hace unos 2500 años atrás, que más o menos fue la experiencia de Ezequiel, que él conociera estos avances tecnológicos, o los diera a conocer en aquel entonces, y que hayan trascendido en el tiempo para que en este último final de siglo los científicos nuestros hayan descubierto que ya estos profetas antiguos podían viajar en vehículos con una tecnología sorprendente. Yo creo que es algo más que una simple visión, un simple sueño. Mira, más que esto, porque el mismo Ezequiel en su libro lo relata específicamente, detalla que varias veces fue llevado Ezequiel en visiones de Dios, fue llevado a los 7 cielos, como él comenta, sobre el firmamento. En el capítulo 8, versículo 3 dice: me llevó en una visión de Dios. En el 11.24 dice: me llevó en una visión divina. En el 40.2 me llevó en visiones divinas. Obviamente la traducción cambia mucho, varía mucho. Pero esto es más específico. Dice en el capítulo 3, versículo 14, dice: e iba yo lleno de amargura y de indignación de ánimo. Es decir, que no le era placentero este viaje en un momento, porque sintió algo de temor, mareo, de miedo, sintió pánico, probablemente, como dices tú, Fernando, mareo, al recibir bruscamente esta aceleración de un viaje espacial. Obviamente los ángeles estaban acostumbrados a estos vuelos, pero Ezequiel jamás había subido en un artefacto aéreo. Imagínense ustedes a la velocidad que viajan estos objetos. Obviamente el interior de estas aeronaves, discúlpeme que esté hablando de una aeronave, pero estoy refiriéndome a la aeronave que describe aquí el ingeniero Joseph Blumrich, una perfecta descripción del medio aeronáutico al cual fue subido Ezequiel, y que dice Ezequiel que él podía ver desde arriba la redondez de la tierra. Quien haya leído este párrafo en Europa a mediados del Renacimiento habría comprendido que la tierra era redonda. Obviamente Cristóbal Colón probablemente se detuvo en estos pasajes y tuvo la convicción más certera de que Ezequiel lo dice, habla de la redondez de la tierra. Exactamente. Ezequiel debió haber estado encantado al ver la tierra desde arriba. Para completar este pensamiento de Blumrich, se dice que en aquel tiempo y también hoy se suponía que Dios vivía en el cielo, o sea, arriba. Por lo tanto, Ezequiel veía la tierra durante su vuelo como debía estar viéndola a Dios desde arriba. La veía en visión o visiones de Dios. Sobre si él mismo acuñó, por decirlo así, esa expresión, o la escogió quizás un copista posterior de su libro, como quinta esencia de una descripción para él incomprensible, es cuestión aparte y de escasa importancia por lo demás. Bueno, tal era su estado de amargura e indignación, porque pesaba fuertemente sobre él la mano de Dios sobre su pecho, siendo así muy comprensible que se le frustrara todo disfrute del vuelo espacial. No miraba a la tierra, y por lo tanto, porque le daba miedo, y durante ese vuelo, y en él solamente, no experimentó visiones de Dios o divinas, solamente fue un viaje,
Dejémoslo hasta ahí, yo creo, Ezequiel, porque seguir profundizándolo en este aspecto... todo detalle no lo vamos- puede encontrar usted en este libro, Ezequiel Vio una nave extraterrestre. de Joseph Blumrich. Consúltenos las librerías, aquí mismo en nuestros auspiciadores, librería Matequito, Ujú. o en alguna otra librería. O cachureando ya en Santiago también. en Santiago. Exactamente. ¿Qué te parece, Juan Pablo, si conversamos ahora sobre un profeta que nos llama bastante la atención, que es el profeta Moisés? Moisés, que tiene también toda una relación que hoy se puede hacer con la ufología, ¿cierto? También aparece El Éxodo. Todos los avistamientos han sido en el lado norte de la montaña, sobre el cañón Ajora. En agosto de 1990, en helicóptero y en una expedición al monte Ararat, volamos sobre un glaciar en el lado noroeste de la montaña. En ese momento, tomamos esta fotografía de un objeto rectangular que pensamos sea el Arca de Noé. Tenemos fotografías del grupo de Carl Bock, donde puede verse la forma de un objeto en el glaciar. Pero dimos un paso más al analizar la fotografía por computadora. Estamos viendo la imagen computarizada del principal objeto identificado por satélite. Cuando agrandamos la imagen de este objeto, vemos que es de forma rectangular. Aquí está la forma del objeto que se extiende por el borde. En mi opinión, este objeto es claramente de manufactura humana. Nuestro misterio estaría aclarado si la Agencia Central de Inteligencia y nuestro Departamento de Defensa revelaran las fotografías del satélite espía de reconocimiento sobre el este de Turquía. ¿Y por qué no? En la Comandancia de Estrategia Aérea, estos documentos son secretos. Contienen las fotografías del Arca de Noé, incluso están etiquetadas como Arca de Noé. Sabemos que nuestro gobierno tiene fotografías de satélite con imágenes de la zona del Arca de Noé. Sin embargo, probablemente no desean revelarlas porque cuando lo hagan tendrán que descubrir nuestra excelente tecnología de espionaje. Dado que nuestro... Sí, Escuchamos una cuña. Sí, estábamos hablando de... Bueno, la cuña hablaba sobre el Arca de Noé, esta mítica arca, que dentro de las investigaciones que han hecho los norteamericanos también aparece como la anomalía del Ararat. Imagínense ustedes, vamos a hacer más adelante yo creo un programa sobre esto mismo, sobre la famosa Arca de Noé, la mítica arca de este mítico Noé también, ¿no? Precisamente un auditor nos consultaba, joven Bravo, nos preguntaba si esta Arca de Noé, Fernando, podría haber sido una nave extraterrestre para que se pudiese cumplir el plan con una tecnología superior, ingresar a todos los animales del interior de esta nave, hacer una especie de semillero cósmico. ¿Y sería en ese sentido? Yo creo que la evidencia de que sucedió efectivamente el diluvio universal estaría comprobándose con la autentificación oficial por parte de algunos gobiernos sobre la existencia de este objeto de madera, que se encontraría precisamente donde la Biblia dice que Noé desembarcó con todos sus animales y las especies animales y su familia. Evidentemente... Bueno, para que se cumpliera el plan terrenal, digamos, a los ojos, digamos, del mundo de ese tiempo, y precisamente de Moisés y su familia, tenía que cumplirse este plan, tenía que crearse un arca con ciertas medidas, los codos, las medidas exactas que se dan allí en la Biblia, para que fuera un semillero de animales y de una familia especial que pudiera poblar el mundo del futuro después de ese gran cataclismo, ese gran diluvio universal. Obviamente le decimos al señor auditor que también se pudo dar el hecho de que grandes astronaves, que en ese tiempo obviamente orbitaban nuestro planeta, pudieran también haber recogido algunas especies animales, pero no de la misma forma. Hay otros planes que han planteado genetistas, que se puede recoger la simiente humana, así mismo como la simiente animal, para crear nuevamente o repoblar otros mundos u otros lugares en otros astros. También lo podrían haber hecho los cosmonautas, o los ángeles de ese tiempo, pero atendiendo a esta pregunta, este hecho puntual del Arca de Noé que aparece en el monte Ararat, fotografiada por satélites, obviamente sería un arca de madera que fue construida especialmente por Noé para cumplir un plan divino
a los ojos, digamos, del mundo de ese tiempo. Y esto también, perdón Juan Pablo, antes Sí. que introduzca lo que vas a decir, coincide también con el último periodo de glaciación que habría ocurrido hace unos 12.000 años atrás. Entonces habría sido un ascenso grande del nivel de las aguas en algunos de los continentes, o en la mayoría de los continentes, y que sería coincidente también precisamente con este famoso diluvio universal del que nos habla la Biblia. Eso correspondería a lo que se habla de la destrucción de la Atlántida también, Ah, sí, pues tiene relación. son 12.000 años atrás. En el capítulo 13 del libro del Éxodo, siglo XIV a.C., Moisés guía a los hijos de Israel y dice, comillas, el Señor fue antes que ellos durante el día en un pilar de nubes para mostrarles el camino y por la noche un pilar de fuego para darles luz. Qué descripción más detallada o simbólica de lo que podría representar en este último tiempo una astronave de las llamadas naves nodrizas, un rollo que Como una columna de humo, de fuego. De noche se ve como fuego y de día como humo. Bueno, los israelitas cruzaron el desierto durante 40 años. Estos informes, entre comillas, de esta gran luz que les guía en la noche y en el día, ¿les acompañó siempre en todo el periodo? Yo creo que fue todo un plan Permanente. cósmico que se gestó por parte de Jehová, que si no tenemos Jehová. algunos trabajos, Jehová fue un cosmonauta, dicen, o fue Jehová un cosmonauta, son dos autores que han incursionado en las posibilidades de que este misterioso Jehová haya sido un ser de naturaleza divina, superior, enviado a preparar a cierta raza, A vigilar, a cuidar, a proteger, guiar sí, prácticamente. cierta genética también, para que en un futuro, con todo un plan cósmico que iba a durar cientos de años, 40 años, perdón, se gestara finalmente el nacimiento de Jesús, el Cristo. Y de ahí hay una serie de eventos que se van sucediendo a lo largo de todo esto, no solamente desde que Moisés llega o es recogido desde una canastilla en el río por una princesa egipcia, Ujú. y ella lo cría. Claro. Luego Moisés crece entre los egipcios, siendo hebreo, pero posteriormente, a los 40 años, Moisés se retira entre los egipcios porque da muerte a uno de sus compatriotas egipcios, y se retira a las montañas, se casa, y junto a la zarza, en el monte Oreb, él observa una zarza ardiendo, y ahí comienza más o menos la misión de este profeta o de este patriarca o antiguo contactado. Ahí- vamos a Y ahí decir. empiezan las primeras interpretaciones ufológicas de la Claro, zarza que habla, exacto. de la voz que baja del cielo. Claro, si ponemos un foco, imagínate, detrás de una zarza, un foco de luz, y un antiguo patriarca lo observa, ¿qué diría? Que la zarza se arde pero no se quema. Claro. Se destruye, Efectivamente, combustiona. Obviamente en ¿Podríamos ese hablar tiempo, de Foo Fighters? exacto, Ujú. obviamente en ese tiempo, o de una nave brillando luminosamente con su apariencia lumínica o su energía, obviamente en ese tiempo no se conocían lo que es la luz eléctrica, los fenómenos luminosos, solamente las llamadas antorchas, ¿verdad? No Ahora, se conocía ni siquiera la pólvora. Ajá. Ahora el libro de Moisés habla mucho que cuando él entablaba contacto con Dios, entre comillas, había mucha luz y un campo energético, qué Sí. sé yo, y prefería, no se permitía el paso hacia ese lugar a cualquier persona, solamente Moisés podía A la entrar. montaña. A la montaña, Existía sí, claro. toda una serie de fenómenos físicos visibles que podían ser bien descritos por los profetas o malamente descritos. Y obviamente los que estaban más instruidos, ya vimos el caso de Ezequiel, lo asociaban a cosas que tenían en su constante quehacer diario, y ya sean metales preciosos, piedras preciosas, o por último lo asociaban metafóricamente a algún objeto desconocido. Ujú. En este caso, la zarza ardiendo, que se menciona quizás como fundamental para explicar una de las primeras apariciones de estos objetos celestiales para con Moisés, nos acerca mucho al concepto de lo que es una nave de origen espacial o extraterrestre, estas modernas, en el concepto ufológico. Ustedes han visto a través de las informaciones, a través de filmaciones, que muchas veces un disco volador de noche se ve luminoso, Ujú. con todo un juego de luces que va de la más variada gama de energías, desde el rojo al blanco brillante, en el espectro de los colores me estoy refiriendo,
Y en el pasado también era así, o sea, si aparecía algún fenómeno de estos, el fenómeno llamado ovni en el pasado, se presentaba con las mismas características. Obviamente que la gente de ese tiempo no conocía los medios aeroespaciales que conocemos hoy, no conocía la luz eléctrica y no podía explicárselo convencionalmente. ¿Hay una relación de las tablas de la ley con el fenómeno? Sí, bueno, no olvidemos que todo este plan que se gestó por parte de esta autoridad divina, Jehová, era guiar a estos 600.000 personas, este pueblo judío, a través del desierto durante 40 años, depurar esa genética, alinearla por ciertos comportamientos, y las tablas de la ley estaban en eso. Esas tablas de la ley se le dieron a Moisés en el monte, y donde estuvo durante 40 días y 40 noches. Fue, según el texto sagrado, una de las únicas personas que pudo ver cara a cara a Dios. Y también este Jehová argumenta e incluso anuncia a Moisés, al pueblo de Moisés, a estas 600.000 personas, de que va a venir en determinado día a visitarles y va a bajar sobre la montaña del Sinaí en densa nube. Incluso con 3 días de anticipación les anuncia esto. En el capítulo 3, versículo 6 del Génesis, del libro de Moisés, dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Jacob. He estado aquí por mucho tiempo, obviamente. ¿Por qué Dios hace su propia presentación indicando títulos como lo hacen los mortales? ¿Era necesario acaso que lo hiciera para que lo tomaran en cuenta? Capítulo 4, versículo 1 dice: Moisés dijo a Jehová: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no se te ha aparecido Jehová? El hecho de que Moisés pensara de que su pueblo no le creería, pueblo incrédulo obviamente, fácilmente sobre su encuentro, indica que él mismo no estaba muy seguro de la divinidad de su interlocutor, es decir, de la aparición. Posteriormente, en el capítulo 19 dice, versículo 3: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte. ¿Qué temía Dios de las llanuras, que siempre habitaba en los montes? ¿Acaso no era más fácil para Jehová aparecérsele en terreno plano a Moisés que lo hiciera subir a un monte tan alto? Obviamente se necesitaba un contacto en un lugar apartado. ¿Qué les parece si después de esta cuña, de este audio, hacemos el sorteo? Exactamente. Y ya volvemos. Ha habido numerosos avistamientos recientes del arca en el monte Ararat. Durante los periodos de 4 presidentes, desde Nixon hasta Reagan, siempre volé en la Fuerza Aérea como periodista comisionado de la Casa Blanca, fotografiando y cubriendo sus actividades. En esta particular ocasión volaba a bordo con el entonces presidente Jimmy Carter. Íbamos en ruta desde Polonia a Teherán, Irán, para asistir a la celebración de fin de año del Shah. En este vuelo, al pasar sobre el este de Turquía, nos dijeron que nos asomáramos a la ventana. Fue un dramático momento. Los Kazamig soviéticos nos iban escoltando de ala a ala. Al mismo tiempo, alguien nos dijo que si mirábamos abajo veríamos el arca de Noé. Yo miré. Allí, tal vez a la mitad de la escarpada montaña, había un gran barco oscuro, claramente visible. Estaba parcialmente cubierto con nieve o hielo. Estoy convencido, basado en lo que vi allí, que era el arca de Noé. Desde el aire y desde tierra,